tardes, los saluda Raquel Salazar, estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Nos vamos a la Sala Grau y es que sesiona en la cuarta sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Milagros Takapiyama. Recordemos que es una acusación constitucional contra 4 miembros del Tribunal Constitucional. Específicamente nos referimos a Manuel Jesús Miranda Canales, Marianela Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la supuesta infracción al artículo 139, inciso 2 de la Constitución y la presunta comisión del delito de prevaricato contemplado en el artículo 418 del Código Penal. No están los 4 magistrados, pero sí están sus abogados. Los defensores de los denunciados estuvieron de acuerdo en que esta sesión sea pública, ¿no? Han hecho uso de la palabra, pero hay que indicar que los abogados de los exmarinos que han presentado esta denuncia constitucional contra los 4 miembros del Tribunal Constitucional los acusan de haber cambiado la orientación de uno de los votos de una sentencia del año 2013 sobre el caso El Frontón. Se reabrió un proceso judicial que la Constitución lo prohíbe. Se muta, se cambia la sentencia, es lo que señaló Sergio Tapia, abogado de los denunciantes, ¿no? Quien cuestiona que haya cambiado el voto del entonces magistrado Juan Vergara Gotelli respecto al caso El Frontón y asegura de que esto es gravísimo. También sostiene que esto es un delito. No es cierto que los magistrados del tribunal no pueden ser denunciados constitucionalmente por infracción a la Constitución y por delito de función. Lo dice la Constitución, dijo el otro abogado de los exmarinos, Humberto Abanto. En su opinión, se ha violado la garantía de la cosa juzgada, ¿no? De ahí se ha dado uso de la palabra a los abogados de los magistrados acusados. Ahora vamos a escuchar al congresista Javier Velázquez Quesquero. Como se ha dicho, que tiene el magistrado, pero que llegan al mismo destino, que es el fallo. El fallo. Entonces, bajo la invocación del error material, se ha cambiado el sentido de una sentencia que declaraba fundada en parte y ahora es infundada. Eso es lo que quiso decir el doctor Vergara Gotelli, y no es verdad. No voy a entrar al tema de fondo porque no vamos a cambiar la resolución, pero quería advertir eso porque creo que sí es procedente que nosotros prosigamos con esta denuncia constitucional, señora presidenta. Además, por lo que se ha dicho, el recurso ha sido extemporáneo. Dice, hay que tener mucho cuidado con defenestrar a 4 miembros del tribunal o hacerle un señalamiento de infracción a la Constitución o delito de función, porque la Corte Interamericana nos podría sancionar. Este es un escenario donde estamos, presidenta, garantizando el debido proceso. Por eso es que me he opuesto a que podamos hacer interrupciones a los que ejercen la defensa, porque hay que garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso. Por lo demás, la verdad que yo he escuchado a los abogados de la defensa invocar la autonomía, independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero esta tiene un límite, como tiene el límite de los señores parlamentarios. Y quiero decir algo, presidenta, para que nos ilustremos los miembros de la subcomisión. El Tribunal Constitucional, la invocación que se hace, nos hace aparecer como si fueran un poder constituyente, y ellos son un poder constituido como somos nosotros. ¿Qué supone eso? Que estamos por debajo de la Constitución y de la ley. Con el argumento que hoy día nos traen la defensa de los 4 magistrados del tribunal, lo que haga y deshaga el Tribunal Constitucional no será sujeto de control. Y no es así. Así como cuando el tribunal nos corrige, nos declara inconstitucional algunas leyes, tenemos que acatarla, nos guste o no nos guste, porque es el ejercicio del control, del intercontrol de poderes. Presidenta, quiero terminar esta primera intervención, que cuando se dice que todavía hay un recurso de reposición por resolver y se malinterpretan los alcances del inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, eso supone que nosotros queremos cambiar ese auto de subsanación. No lo vamos a cambiar, no podemos hacerlo. Eso sí sería una infracción a la Constitución, sería un delito de función. Lo que nosotros tenemos que ver es si el hecho que estos ciudadanos han invocado aquí en el Congreso
constituye infracción a la Constitución y constituye delito, constituye prevaricato. Eso es lo que tenemos que ver. Cualquier decisión que tome este Congreso no va a cambiar ese auto de subsanación, sino será el propio tribunal el que tendrá que pronunciarse. Por lo demás, ya se ha dicho, y quisiera decir, Presidenta, que he leído, he revisado con mayor convicción, porque siempre trato en lo posible de tener pronunciamientos ajustados a la ley, a la Constitución, porque muchos somos profesores universitarios y porque lo que decimos ahora nos atará para siempre. Pero lo han dicho ya los magistrados y los magistrados que están en el tribunal. El doctor Vergara Gotelli nunca estableció su voluntad en todos sus fundamentos en un sentido de declarar infundada la demanda. Fíjense, como a veces el crimen no se puede hacer a la perfección, han cambiado el fallo, pero no le han cambiado su voto, su fundamento es su voto. Y su fundamento es su voto, ¿qué dice el fundamento de su voto? Ya no el voto, sino el fundamento de su voto. Acá está, Presidenta. Por los fundamentos, mi voto es porque se declarar fundada en parte la demanda. Y la subsanación dice que se declara infundada, le han cambiado su voto y dice que se declara infundada la demanda. Acá está, ¿ve? Esto no lo han cambiado. Este es su fundamento de voto. Este es el fundamento del voto. Lo que ha hecho el auto de subsanación es decir, se tiene no puesto el inciso primero del fallo. Entonces no es delito de lesa humanidad. Pero acá está. El fundamento del voto del doctor Vergara Gotelli dice: declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus al haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones. Más claro que el agua. Y el error material lo han subsanado diciendo no, que la sentencia debe ser declarada infundada, como lo dijo categóricamente Eduardo Eto y el doctor Urbiola. Entonces, esa es una conducta irregular, Por eso es que es competente esta subcomisión, por eso es que hacemos casi un procedimiento jurisdiccional. Y yo lamento, Presidenta, que hoy día se pongan al revés las instituciones. Estas instituciones, como el tribunal, han sido para tutelar el derecho de los ciudadanos. ¿Saben qué quiero decir para terminar? Que todos los magistrados votaron a favor de que el proceso continúe. Que el proceso continúe. ¿Dónde estaba la discusión? La discusión estaba en que el juez del cuarto juzgado había establecido de que se rechazaba la supuesta prescripción que planteaban los denunciados porque consideraba que eran delitos de lesa humanidad y que se podía aplicar retroactivamente el Estatuto de Roma, la Convención de Viena y el Pacto de Imprescriptibilidad. Que dígase de paso, no se ha dicho ahora, que justo ese pacto de imprescriptibilidad, el Perú tuvo el tino de que justamente el artículo 1 del pacto de imprescriptibilidad, el Perú mantenga una reserva para ser homogéneo con que todos los tratados de las que el Perú son parte de su derecho interno tenían vigencia para futuro, no para atrás. Porque el artículo 1 de la Convención de Imprescriptibilidad establecía que cuando se trataba de delito de guerra o de lesa humanidad, se podía investigar hechos inclusive anteriores a ese tratado. Cuando el Perú lo suscribe, hace una reserva y dice, con respecto a ese artículo 1, nos remitimos al artículo 55 y 56 de la Constitución. De tal manera, Presidenta, que creo yo de que no es un error material. Ojalá que me pudieran los testigos explicar cómo se puede cambiar el sentido de un fallo, porque se ha cambiado el sentido de un fallo cuando el doctor Vergara Gotelli ha votado categóricamente y en su fundamento, repito, en su fundamento, él dice declarar fundada en parte. En ningún artículo ni en algún escrito el doctor Vergara ha dicho que se declare infundada como votaron el doctor Eto y el doctor Urbiola, cuya voluntad alterada del doctor Vergara se le ha sumado a los dos votos del doctor Urbiola y del doctor Eto. Han hecho una suma, 3-3, y además le han hecho, como generosidad, le han hecho valer el voto del doctor Urbiola para invertir
la sentencia y decir que se gana 4-3. Eso, por favor, Presidenta, yo creo que si esta democracia no es capaz de impedir estos excesos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Los tribunales se hicieron para defender a los ciudadanos. ¿Y sabe qué me parece? Cuando yo he votado por los miembros del tribunal y he votado por los 4 que estamos investigando, nunca les pregunté a qué ideología pertenecían. Pero sí me parece penoso, Presidente, me parece penoso que los magistrados no se pronunciaron para que no los investiguen, sino para que, como lo había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca dijo que era lesa humanidad, dijo que el Estado actuado con una actitud desproporcionada. Y al ser desproporcionada y haber llevado el caso a la justicia militar, se necesitaba cerrar el tema definitivamente. Entonces, usted ve la sentencia, dice que el juez siga investigando, que motive su resolución y que dicten una sentencia definitiva. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es los que persiguen enemigos de los militares que dieron su vida por defender la pacificación del país? O sea, la lógica es, Presidenta, que estos militares en el año 86 conspiraron para cometer un delito de lesa humanidad sin motivo alguno a condenados por el delito de terrorismo, que tomaron las cárceles, que sometieron a los miembros de la Guardia Republicana, que tomaron sus armas, que inclusive hirieron de muerte a un efectivo. Entonces, pero eso lo verá el proceso judicial. Lo que sí digo, a mí me parece que el Tribunal Constitucional debe estar descontaminado de cualquier presión ideológica. Y aquí lo que ha habido es un pronunciamiento ideológico que pone en cuestión una institución que tenemos que preservar, que mantenga su independencia y autonomía. Nosotros somos los más interesados en eso. No es porque hemos votado por ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos. No es verdad. Ustedes no se deben al Parlamento. Lo que ha querido el constituyente es que a través del Congreso se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero muy bien que ustedes actúen con independencia, pero dentro del marco del respeto a la Constitución y a la ley. Y a mí sí me parece, Presidente, que es una maldad que a pesar que están siendo investigados después de 36 años, desde el año 86, los 22 marinos de nuestras Fuerzas Armadas, ahora se le pretenda poner un cargo que va a hacer que ellos mueran investigados, sino sancionados cuando se desvíe indebidamente una correcta administración de justicia. Porque el considerando 68 de la sentencia, ¿qué dice? Terminado el proceso, entonces ahí se puede aplicar la prescripción. Eso es correcto, porque ahorita están siendo investigados por asesinato, terminarán. Pero en el supuesto negado que sean absueltos, si le ponen el concepto de lesa humanidad, cualquiera puede reabrir el proceso nuevamente. Pero como el tribunal ha cuidado de decir, bueno, cumplan con los pactos internacionales, con los convenios internacionales y hagan un juicio en un tiempo prudencial, y ahí termina, entonces ahora quieren poner lo que no quisieron poner ninguno de los miembros que votaron por la sentencia, que el caso era de lesa humanidad. Ni la Corte Interamericana lo ha hecho. Y yo creo que ahí hay un sesgo ideológico que el Parlamento no puede permitir en su función de control que tiene que hacer de estas instituciones. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Velázquez. Tiene el uso de la palabra para que responda el doctor Carlos Mesía. Voy a leer lo que el procesalista Juan Monroy Gálvez dijo cuando defendió a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional el año 97, donde señalaba la diferencia que existía entre un recurso y una subsanación o una aclaración. ¿Qué decía el doctor Monroy Gálvez acá en este mismo recinto? La aclaración no es un recurso. Siendo un tema trascendente para la argumentación, describiré brevemente lo que es un recurso para la doctrina procesal. El recurso es un medio impugnatorio utilizado por una de las partes en un proceso por el que solicita un nuevo examen de una resolución por considerar que ésta contiene un error o un vicio en el juzgar, en el judicando, que le produce perjuicio,
La aclaración o la subsanación, en cambio, no es un recurso, porque quien la pide no alega la existencia de un error y tampoco afirma que la resolución le produce perjuicio, agravio. Simplemente pide que se precise su contenido. Nótese que el juez que interviene en una aclaración no interpreta la resolución, sino simple y llanamente precisa la manera como se expresa esta. Y citando a Piero Calamandrei, Juan Monroy dice lo siguiente: la primera, o sea, la subsanación, sirve para enmendar un defecto de expresión. Los recursos para enmendar un defecto de voluntad, de evolución. O sea, el recurso sirve para cambiar la decisión, la decisio, la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, la aclaración precisa el lenguaje de la sentencia. En cambio, los recursos buscan modificar el contenido de esta. Y por eso es que en el Código Procesal Constitucional, en el título 12, están establecidos cuáles son los recursos. Y en el título 12 del Código Procesal Civil, no está la subsanación ni está la aclaración. Están en el título 13 porque no son recursos. Los recursos, el medio de impugnación, el recurso de agravio constitucional, la queja, la casación, sirven para cambiar la decisión porque causan agravio, mientras que la subsanación o la aclaración sirven para eso, para aclarar. Entonces, ¿cómo es posible que mediante un auto de subsanación se termine modificando una resolución que tiene la condición de sentencia? Eso no puede ser. La subsanación, la aclaración, solo puede decir, mira, no es José Leal 470, es José Leal 47, ahí debe ser el desalojo. Mire, no se llama Juan Pérez, se llama Juan Mesía, pero no se puede por medio de una aclaración, que no es un recurso, no es un medio impugnativo, ¿no es cierto?, hacer que un magistrado diga que sí es lesa humanidad, porque eso es lo que se ha terminado haciendo con el voto de Vergara. Y lo que es efectivamente es tan grave lo que se ha hecho, que por la vía de la aclaración se ha desmontado una sentencia. O sea, la han dejado como un muñón. Esto es un acto de carnicería. ¿Por qué? Porque se desgaja el artículo 68 y se desgaja el artículo 1 de la resolución que ha firmado Vergara, y se lo hace por medio de una aclaración. No se puede. Por eso en un momento dije, no se puede. Yo creo que en este caso está muy claro. Mientras la aclaración se expresa, como dice Calamandrei, citado por el procesalista Monroy, es para enmendar un defecto de expresión, mientras que el recurso es para cambiar la voluntad. Y la voluntad de Vergara es: no hay crímenes de lesa humanidad porque esto se aplica hacia adelante. Entonces, ¿cómo puede terminar? Por arte de birloque y por medio de un auto, terminar diciendo que sí es un crimen de lesa humanidad. Eso no tiene sentido, ni aquí, ni en la China, ni en ninguna parte. Por eso es que la aclaración no se encuentra en el título segundo del Código Procesal Civil, el título 12º, sino en el título 13º, porque no es un medio impugnatorio. Por la vía de los medios impugnatorios, uno puede revocar, confirmar, cambiar, anular, pero por la vía de la aclaración, de la subsanación, solo se puede enmendar errores, pero no se puede cambiar el sentido de un fallo. Muchas gracias. Gracias, doctor Mesía. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Yo creo que si es que no tomamos en cuenta lo que ha argumentado tanto los abogados defensores de una u otra causa,
sino simplemente vemos y escuchamos la posición de los señores magistrados que han venido simplemente como testigos. Creo que ha quedado totalmente claro el accionar de los 4 magistrados que han querido interpretar una votación por encima, una decisión por encima de lo que establece la Constitución. Y yo he escuchado acá, se dice la inviolabilidad de los votos de los magistrados. Eso nadie lo discute, pero esa inviolabilidad de los votos tiene que estar enmarcado dentro de la Constitución. Y para eso el Congreso, vía la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones, ejerce un control. Porque si no, entonces la palabra o las decisiones de los miembros del TC sea santa palabra y ya no se puede, digamos, tomar ninguna decisión. Pero, Presidenta, yo lo que quiero acá es dejar establecido algunas posiciones respecto de algunos miembros del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, de la doctora Marianela Ledesma. ¿Qué dice ella al respecto del accionar que le corresponde al Congreso, según la Constitución? Nosotros no estamos inventando acá un proceso y simplemente porque somos Congreso vamos a abocarnos a este proceso. No, la Constitución lo señala. ¿Qué dice la magistrada? Dice, magistrada del TC advierte, si buscan descabezar instituciones, estamos en escenario golpista. Digo yo, ¿es posible que un miembro del Tribunal Constitucional haga esta declaración? Porque el Congreso está actuando dentro de lo que es justamente el marco constitucional. Yo creo que esto es gravísimo. O sea, no solamente exprofeso han cambiado el sentido de una sentencia, sino que ahora también acusan al Congreso de que estamos en un escenario golpista. Eso no lo podemos permitir. Y vamos allá. Dice Marianela Ledesma, que el Congreso reflexione y vea si es oportuno haber provocado todo esto. O sea, encima nosotros hemos provocado, el Congreso, ese accionar sesgado de estos miembros del Tribunal Constitucional. Acá yo sí creo que no solamente se ha querido, se pretende hacer un daño a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que lo único que han hecho es cumplir con lo que les corresponde y defender al país. ¿Dónde ha sido el motín? Eso ha sido en el frontón, donde estos terroristas han estado totalmente apertrechados. Tan es así que no se ha develado en poco tiempo. Estaban armados hasta los dientes. Lo clásico, tenían dinamita, ánfo, tenían túneles. Y a quienes nos defendieron, entonces hay que acusarlos de por vida. Y eso están haciendo. Eso pasa en el país hasta ahora. Y encima, los miembros del Tribunal Constitucional van a prestarse para esta farsa, modificando voluntades. Eso no es correcto. Así que, Presidenta, colegas, rechazo tajantemente las expresiones de la doctora Marianela Ledesma con respecto al Congreso. Y yo sí creo que nosotros tenemos que seguir con este proceso hasta el final. Por más que quieran hacernos retroceder en una pretensión legítima de control que tenemos, con el cuento de golpistas o que queremos descabezar instituciones. No hay ninguna institución en el país que esté por encima de la ley. El Congreso, cuando emite alguna ley que no es constitucional, sí pues, el TC es el quien nos controla. Ahora que quieran ellos estar por encima de la ley y la Constitución, eso no lo podemos permitir, Presidenta. Gracias.
Gracias, congresista Héctor Becerril. Tiene la palabra el congresista Raimundo Lapa. Gracias, señora presidenta. A saludar a todos los colegas y asimismo a los abogados que hacen la defensa, parte del denunciante, el denunciado, y asimismo a los señores magistrados que nos acompañan o algunos ex magistrados. Señora presidenta, yo quiero iniciar esta intervención dejando constancia. Hoy día nos ha dado con la agenda para ver esta acusación constitucional, nos ha notificado con informe de determinación de hechos y pertenencias de prueba. Este informe, en estricto cumplimiento del reglamento del Congreso, el artículo 89, inciso D, punto 2, señala expresamente de que este informe debe notificarse a las partes, tanto al denunciante, denunciado, los testigos y peritos. Y en esta audiencia, los señores abogados de la parte denunciada o demandada han señalado que han sido no notificados. Consecuentemente, señora presidenta, como se trata una subcomisión de acusación constitucional, nosotros tenemos que ser respetuosos de la Constitución política del Estado. ¿Qué dice el artículo 139, inciso 3, el principio al debido proceso? Y consecuentemente, señora presidenta, cae en nulidad, porque se está vulnerando un debido proceso y se está dejando constancia, señora presidenta. Por otra parte, debo señalar, el reglamento señala, el mismo artículo, el mismo inciso dice, en los términos siguientes: para el proceso de investigación, la subcomisión podrá delegar a uno de sus integrantes la realización en un plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores al acto de la delegación los siguientes actos procesales. Hablan dos aspectos. Primero, la determinación de los hechos materia de la investigación, la evaluación sobre la pertenencia de las pruebas y o indicios, y la recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean necesarios. ¿Qué dice en el informe, señora presidenta? En el informe ya lo están sancionando. El delegado dice así: con conclusiones, en atención a lo aquí expuesto, dice el suscrito, concluye lo siguiente. 3.1. Se le imputa a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional: Manuel Jesús Miranda Canales, Marianela Leonor Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, haber modificado el fondo de la sentencia número 019-1969-2011 PHC/TC de fecha 14 de junio del año 2013, que habría adquirido la autoría de cosa juzgada mediante el auto de fecha 5 de abril del año 2016, en donde presuntamente se sustituye en la voluntad del magistrado Vergara Gotelli. Modifican su voto y resuelven subsanar la sentencia de fecha 14 de junio de 2013 y por ende, dice, tener por no incorporado en la resolución el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva. Por lo tanto, dice acá, habría infringido la Constitución por violación
de la garantía constitucional de inmutabilidad de la cosa juzgada. Prácticamente acá me dice que ya habría cometido dicha falta constitucional. ¿Y qué dice textualmente el reglamento? Tiene que señalar la presunción. Entonces, creo que se está adelantando a la etapa de sanción. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este acto procesal es nulo. Estamos prácticamente tantas horas, señora presidenta, estamos acá debatiendo. Hemos escuchado argumentos de asunto de fondo. Para agregar, con respecto al asunto de fondo, acá hay muchos magistrados, exmagistrados, docentes de la universidad, pero simplemente, señora presidenta, los magistrados por emitir un voto de conciencia para resolver un asunto, no es materia de cuestionamiento. Lo dice el mismo, la Constitución Política del Estado, el artículo 139. A mí no me puede cuestionar, es mi criterio, y para ahí instancias pertinentes. Y aún más, acá mismo el señor abogado de la parte demandante o del denunciante ha interpuesto recurso de reconsideración, lo cual a la fecha todavía no ha sido resuelto. Entonces, yo me pregunto, en la hipótesis que si el tribunal se pronuncia dando a favor del quien ha presentado recurso de revisión, entonces, ¿qué pasa con la sanción que vamos a realizar a los magistrados? Entonces esperemos pues que se pronuncie como lo ha hecho el congresista Velázquez, que se pronuncie previamente para determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Hay un recurso de revisión con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se ha comprendido en señora presidenta. Creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el reglamento del Congreso y también en la aplicación de la Constitución Política del Estado. Me pedía una interrupción Estamos en una audiencia en este momento, no es como una comisión ordinaria. Continúe, congresista.